Nosotros vemos que este es un tema de negocios privados, de transnacionales y una camarilla corrupta que tiene el control del país desde hace 30 años. Y usted es un representante de ese grupo, señor subsecretario. Nos sorprende ahora que la Secretaría de Hacienda se va a convertir en la supersecretaría del sector energético. Le están otorgando facultades en materia de determinación de tasas y bases aplicables a las contraprestaciones de contratos, la migración de asignaciones a contratos, el establecimiento de las condiciones económicas que deberán incluirse en las bases de licitación, el tema de las regalías, el tema de la supervisión, etcétera, un conjunto de facultades que hablarían de la gran eficiencia de la Secretaría de Hacienda para atender una tarea adicional a la que es su tarea fundamental, la economía del país. Y en ese sentido no podemos eludir el gran fracaso del gobierno que usted representa y de la Secretaría en el manejo de la economía nacional. Cuando se dio el tema del Momento de México, tan publicitado y con tanta propaganda, ustedes dijeron que el país iba a crecer al 4% en el 2013. Y vuelven a aplicar la misma receta en el 2014 hablando del 3.9%. No obstante que calificadoras, que instituciones financieras internacionales fueron más cautos en su pronóstico. Ante la realidad, ahora han ajustado nuevamente al 2.7%, es decir, cada uno de los 5 trimestres de este gobierno han ajustado el pronóstico de la economía. O sea, ¿por qué tendríamos que creer ahora en sus pronósticos? Y seguramente el año 2014 se va a cerrar por abajo del 2%. Es decir, en lo que va de la administración, habría en términos reales un decrecimiento de la economía del país. Y hoy todo su discurso está soportado en que a partir de esta reforma, ahora sí, vendrá el crecimiento tan anhelado. Es la misma cantaleta de todas las reformas que vienen desde Salinas con el Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, el tema de la reforma hacendaria, y usted subsecretario de Ingresos, ha colapsado la economía. Han bolseado a los particulares, a los profesionistas, a los pequeños contribuyentes, y el gobierno ha inflado su recaudación a costa del colapso de la economía del país. En ningún país del mundo en recesión se aumentan los impuestos y ha sido la receta de este gobierno. Y ahora vienen a decirnos que con esta reforma va a haber más ingresos fiscales. Y yo iría a lo que usted puso en su cuadro, en este cuadro que nos presentó, donde hablaba de que con gran ingenuidad, porque es una gran ingenuidad pensar que la extracción en manos privados va a llegar con ella mayor recursos fiscales, es decir, que habrá mayor renta petrolera por barril extraído. Esto querría decir que las empresas privadas van a entregar todas sus ganancias al fisco sin preocuparse por su rentabilidad. Usted hablaba que actualmente llegan 80 dólares por barril, 80% de cada peso que arroja esta actividad, y dice que con la reforma va a llegar ahora el 90%. Es decir, ahora los particulares van a entregar más recursos fiscales al gobierno federal. O sea, ¿cómo soportan estos estribillos que ustedes manejan? Por otro lado, nos parece una burla lo de la transparencia en los contratos, porque el Fondo Mexicano del Petróleo va a ser controlado por la Secretaría de Hacienda. Hacienda va a presidir este Fondo Mexicano del Petróleo. Hacienda va a nombrar al auditor externo del Fondo del Petróleo, que es el mismo auditor del Banco de México que nombra la Secretaría de Hacienda conforme al artículo 50 de la Ley del Banco. El artículo 22 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo dice que el mismo auditor que nombra Hacienda va a ser el que va a supervisar al Fondo Mexicano del Petróleo. Y por otro lado habla de que habrá más transparencia en los contratos, y esto en realidad no resiste la crítica, el análisis, señor subsecretario, porque están todo el contratismo corrupto que hay ahorita en Petróleos Mexicanos, con Oceanografía, con Evia,
el tema de Hewlett Packard, el tema de Mexicana de Lubricantes, y son contratos de servicios. Ahorita la corrupción en el sector se da en la comercialización y en los contratos de servicios. Él se pasó como 10 minutos, señor presidente. Señor subsecretario, se pasó 10 minutos. Ya concluyo. La corrupción se ha dado en el contratismo, en la asignación de contratos de servicios, en los moches a funcionarios y en la corrupción. Ahora la corrupción vendrá por la asignación de contratos de utilidad y de producción compartida y por las licencias. Si Hacienda no tiene la capacidad para fiscalizar a las grandes empresas oligopólicas del país, ¿tendrá acaso la capacidad para fiscalizar a los grandes tiburones de la industria del petróleo mundial? Yo le puedo anticipar que no, pero quisiera, ya sé que es la réplica, pero apúntelas ahí en sus respuestas, porque en nuestra opinión es totalmente incapaz Hacienda para llevar la fiscalización. Ahora Hacienda va a estar contando barriles para checar a ver si los tiburones de la industria petrolera mundial no se llevan las ganancias del petróleo. Y luego dicen que ahora va a venir el 90% de cada barril, pues eso es verdaderamente absurdo. Muchas gracias.